Bienvenida a Carácter de Mamá, un espacio donde compartiremos estrategias de afrontamiento para fortalecer tu carácter como madre de una persona con necesidades especiales y conseguir la paz y tranquilidad que necesitas para mantener el control de tu vida. Soy Cris Tirado, madre de 2 niños diagnosticados con autismo y educadora en el hogar. ¿Cómo lo hago? ¿Cuáles son mis estrategias y mis secretos para educar a mis hijos en casa sin volverme loca en el intento? Quédate por aquí y te compartiré todo lo que he aprendido desde mi experiencia como madre y mis conocimientos previos como psicóloga y terapeuta familiar. Hoy es 30 de mayo de 2025. Ya estamos prontos a concluir el mes de mayo y aún hay muchas más historias de madres mencionadas en la Biblia en diferentes etapas de la vida. Anteriormente hablamos del tiempo de preparación de una mujer que se convierte en madre y cómo una madre va creciendo en sabiduría para formar y educar a sus hijos. La etapa de la niñez y la adolescencia pasan más rápido de lo que imaginamos, pronto se convierten en adultos y luego nos lamentamos de no haber tenido más tiempo para compartir con ellos o enseñarles ciertas cosas. Entre esas cosas, la más importante es conocer y amar a Dios. En Proverbios capítulo 22, versículo 6 nos dice: «Instruye al niño en el camino correcto, y aun en su vejez no lo abandonará». Instruir se refiere a guiar, educar, formar a los niños en el camino correcto, o sea, en los caminos de Dios, y cuando esos niños crezcan y lleguen a la madurez, jamás se apartarán de él. Quizás estés pensando, ¿cómo tu hijo o hija con necesidades especiales podrá aprender sobre Dios y lo que dice en su palabra? ¿O cómo podrá discernir lo que es correcto o no? ¿O llegará a madurar mental y emocionalmente algún día? No tengo las respuestas exactas para cada pregunta. Solo puedo decir que Dios hace grandes cosas en la vida de nuestros hijos, pero nosotros también tenemos que ser parte del plan de Dios. Te voy a contar la historia sobre la familia de Timoteo. Él era hijo de padre griego y madre judía. Su madre, Eunice, y su abuela Loida sembraron la palabra de Dios en el corazón de Timoteo. Loida y Eunice fueron mujeres piadosas que educaron a Timoteo en la fe. Ellas fueron un ejemplo para él, y Pablo lo menciona en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. «Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida, a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido». Qué hermoso, ¿verdad? Poder dar testimonio de una fe que pasó de generación en generación. Y Pablo menciona una fe sincera, no fingida, es decir, que la abuela y la madre de Timoteo deben haber sido miembros activos en la iglesia de los primeros cristianos. Las imagino hablando con cada persona que conocían sobre Cristo, a pesar de que estaba prohibido en aquel entonces por la persecución que existía hacia los cristianos. Pero ellas eran muy valientes y tal influencia tuvieron para que sus nombres fuesen mencionados en la Biblia. Ahora, ¿cómo Pablo conoció a Timoteo y cuál fue la impresión que tuvo sobre él? En Hechos, capítulo 16, versículos del 1 al 2, dice: «Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo». Bueno, hasta aquí nos está hablando de la reputación de Timoteo, que se expandió más allá de Listra por la recomendación de otros cristianos. Pablo supo identificar a un líder en Timoteo y lo invitó a participar en los viajes misioneros, como se menciona en sus cartas a los Corintios y Filipenses. Y luego, cuando Pablo se encontraba en prisión, escribió sus emotivas cartas a Timoteo. Llegó a verlo más que como un discípulo, como un hijo de la fe, y a través de sus cartas le encomienda el cuidado de la iglesia y lo instruye en la lucha contra las falsas doctrinas, así como en el entrenamiento de nuevos líderes. ¿Cuánta confianza tenía Pablo de que Timoteo estaba listo para asumir la responsabilidad? Como hablamos antes, esa formación empezó desde casa, por medio de la madre y la abuela de Timoteo. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15, dice: «Pero tú,
Permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuándo debemos empezar a estudiar la Biblia? Desde la niñez. No esperes que tu hijo o hija crezca más para hablarles de la palabra de Dios. No pienses, cuando sea adulto lo entenderá. Dios puede darles entendimiento mucho antes de lo que te imaginas. Pero tú tienes que darte ese tiempo para leer la Biblia con él o con ella. Pablo continúa diciendo en los versículos 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Estos versículos nos hablan sobre la instrucción de todo cristiano. No solo nos habla de conocer a Dios por medio de la Biblia, sino también que nos da la sabiduría y el entendimiento para conducirnos en diferentes áreas de la vida, en cada decisión que tenemos que tomar. Por ejemplo, para enseñar a nuestros hijos cómo deben comportarse, para instruirlos y corregirlos, y también para transmitir ese conocimiento y que ellos también aprendan a conducirse en sus propias vidas. En realidad en la Biblia vamos a encontrar diferentes enseñanzas para diferentes cosas, para el tiempo que hemos mencionado con los hijos, en cómo debemos conducirnos con el resto de la familia, con las autoridades, en la escuela, en el trabajo, en el cuidado de nuestra salud. De verdad, hay muchas cosas, pero nos estamos enfocando ahora solamente en lo que tiene que ver en la instrucción hacia nuestros hijos. Como madres tenemos múltiples actividades, múltiples responsabilidades, pero aún así tenemos la capacidad para poder ayudar a nuestros hijos a formarse en el conocimiento de la palabra de Dios y, como ya hemos mencionado, para conducirse en el resto de su vida. Tengo algunas historias para compartirte sobre cómo actúa la gracia de Dios en los hijos que fueron formados desde niños en un hogar cristiano. Como el hogar de mi hermana Luz, quien tiene un hijo con síndrome de Down. Carlitos ahora es adulto, pero cómo se emociona cada vez que llega el domingo para ir a la iglesia. Lo conozco desde que éramos adolescentes y siempre admiré su constancia para involucrarse en el servicio a Dios. También te compartí la historia de mi amiga Irene, quien tiene un hijo con discapacidad intelectual. Alan recibe a toda la gente que llega a la iglesia con un abrazo de esos que llenan el corazón, que sanan el alma, como lo dicen los propios miembros de su congregación. Si quieres saber más sobre la historia de Irene y Alan, escucha el episodio 15, Conviviendo con la discapacidad intelectual. Y la hermana Fanny, a quien tuve la oportunidad de conocer el año pasado, y ver cómo todos sus hijos se involucran dentro de la iglesia, ya sea en el servicio de adoración, en la enseñanza con los niños, y en especial ver a su hijo con autismo que participa en la alabanza, tocando la batería y también ayudando a otros jóvenes o niños con autismo, siendo un ejemplo para ellos de cómo es que también, a pesar de una condición, uno se puede involucrar dentro de la iglesia. Qué maravilloso es ver cómo nuestros hijos se involucran en el servicio y la adoración a Dios. Yo también le ruego a Él que cuando mis hijos sean adultos, sean buenos cristianos, que le aman y lo sirven. Y para que eso suceda, tenemos que formarlos ahora, mientras aún son niños, y así guardarán en su corazón una lección para toda la vida. Soy Cris Tirado en el podcast Carácter de Mamá. Si te ha gustado, suscríbete aquí y comparte. Que Dios te cuide, que te bendiga, que te dé fuerzas y que te dé mucha paz.